El grupo F, sin dudas creo, si no es el más interesante, pegan el palo, el grupo de la muerte se podría decir dentro de esta Copa Sudamericana. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano, de todo el continente como ustedes ya lo saben. Y hoy es noche de copas. Hoy hablamos, analizamos, opinamos sobre los sorteos de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores. Vamos a estar hablando de ambas competencias y lo que tienen, obviamente, para poder analizar, para poder ver cómo han formado los grupos, cómo han quedado, y aquí estamos para poder hacerlo junto a ustedes, hablando de la Copa Sudamericana en primer parte, en primer caso, y luego de la Copa Libertadores. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo en nuestro canal, muy pero muy importante que lo hagan, y activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos, porque ahora sí va a estar viniendo la Copa Sudamericana y también la Copa Libertadores en su formato, sí, de lo más puro y camino a saber quiénes son los campeones a fin de año. Así que vayamos con todo a analizar estas hermosas copas. Tenemos que empezar hablando de la Copa Sudamericana. A ver, hay que hablar de Liga de Quito, hay que hablar de Botafogo, Universidad César Vallejo y Magallanes, grupo A, grupo picante, que luego vamos a estar haciendo la predicción obviamente, pero fuerte Liga de Quito pisa este grupo, que termina siendo el cabeza del grupo, y que Botafogo le mandamos un abrazo enorme a nuestro amigo Luis Segovia, que es flamante refuerzo y que claramente también va a dar que hablar. No se van a achicar César Vallejo y Magallanes, pueden dar que hablar, pero bueno, eso lo veremos en una predicción. Sin embargo, acá Liga de Quito pisa fuerte el grupo A. Veremos qué pasa, porque recordemos que clasifica uno solo de estos cuatro a lo que va a ser los octavos de final. Por otro lado tenemos el grupo B, Emelec, Guaraní, Danubio y Huracán. Acá se empieza a picar un poquito más, acá el nivel se empieza a apretar, a emparejar, porque Emelec de Ecuador siempre da que hablar. Guaraní lo mismo, últimamente en las últimas ediciones de las Copas Libertadores y Sudamericana siempre se ha presentado como fuerte, como duro, como aguerrido. Danubio que viene a hacer sus presentaciones, viene a ofrecer su cuota de fútbol uruguayo en este grupo para ver cómo puede llegar a imponerse. Recordemos que clasifica uno solo. Y Huracán, que viene de quedar afuera de la Copa Libertadores por Sporting Cristal, ahí a pasitos nada más de lo que era el formato de la fase de grupos, y que viene con set de revancha, así que no la va a ser para nada fácil, y es un grupo que va a estar muy pero muy picante, o eso por lo menos creo yo. Espero que el Globo haga un buen papel por Argentina. Y ya les digo, Emelec no se va a quedar atrás, es un equipo con muchísima historia en Ecuador. Guaraní lo mismo, y Danubio, que, ya les digo, aporta su fútbol uruguayo, que siempre da que hablar y siempre complica las cosas. En el grupo C hay un par de desniveles más. En el grupo C hablamos de Estudiantes de La Plata, que no pasa sus mejores momentos, por lo menos en el fútbol argentino, pero sin embargo siempre se presenta como un equipo copero, como un equipo que tiene para poder pelear este primer cupo, que lo deposita en las fases eliminatorias, pero no va a ser fácil. Con Bragantino de Brasil, que viene siempre haciendo, últimamente estas últimas copas, viene complicando la vida a todos los equipos que se cruza, clasifique o no clasifique a las fases eliminatorias. Y luego quizás el rendimiento, el nivel empieza a bajar, porque está Oriente Petrolero de Bolivia, que más allá de que pueda llegar a complicar en la altura, no sé si va a estar a la altura de las expectativas, valga la redundancia, con este grupo. Y Tacuarí de Paraguay, que será una incógnita, una caja de sorpresas, no lo conozco en lo absoluto, poco he escuchado de Tacuarí, porque claramente se destaca actualmente en el fútbol local y está haciéndose conocer en las copas, pero veremos qué pasa, más allá de que a priori ya se empieza a detener en este grupo un poquito de diferencia entre los primeros dos y los dos de abajo. Hablamos del grupo D. Acá la cosa se pone interesante. No digo que esté pareja, pero interesante sí, porque Sao Paulo domina el grupo D como cabeza de grupo, como cabeza de serie, y aparece Deportes Tolima. Deportes Tolima, que viene haciendo copas interesantes en los años anteriores, viene demostrando un nivel interesante y que puede, ojalá, llegar a repetirse en esta copa, luchando por ese primer cupo, por esa primer plaza, junto a Tigre de Argentina, que también, lo mismo que Estudiantes, quizás en otras
en otra situación, en otros momentos, en otro presente, quizás hubiese tenido un poquito más de expectativas en mí, pero últimamente no me lo viene demostrando y puede que relegue un poco aquí. Y bueno, lo que hablábamos, Puerto Cabello quizás como Tacuarí, poco se habla, poco se conoce del equipo de Venezuela. Y bueno, habrá que ver cómo se termina posicionando, pero a priori puede llegar a ser un fútbol un poquito menos competitivo y que aquí pueda llegar a predominar entre los otros tres, más allá de alguna que otra sorpresa que se pueda llegar a ubicar. Es un grupo interesante, como ya les dije. Vamos a ver qué pasa. Pasando a los últimos 4 grupos, ¿no? El grupo E de Santos, Newell's, Blooming y Audax Italiano. Acá la cosa se empareja. Se empareja un poquito más Santos de Brasil, que tiene sus altos y bajos. Hay copas en las que está muy arriba y puede llegar hasta la final, como lo ha hecho. Hay copas en las que está por ahí muy abajo y deja bastante que desear siendo un equipo de Brasil. Newell's, que veremos cómo se termina posicionando en la copa, que son competencias aparte, pero tampoco viene manteniendo el mejor nivel que podamos llegar a conocer del equipo de Argentina. Blooming, que siempre tiene ese pedacito de historia pendiente de generar una muy buena copa, pero una muy buena copa, que él tranquilamente lo podría hacer, pero todo dependerá del rendimiento que pueda tener el equipo en el campo. Y Audax Italiano, que también tiene sus ups and downs, ¿no? Sus subidas y bajadas como Santos, quizás en menor medida, pero sus altos y bajos. Hay partidos que los hace muy bien, hay partidos que uno no entiende qué estaría pasando, y que bueno, hace que este grupo sea interesante por esto que les digo, ¿no? Estos sub y bajas que tienen todos estos equipos y que no terminan de descifrar, si tuviésemos que hacer una predicción ahora, de qué puede llegar a pasar con estos 4 integrantes. El grupo F, sin dudas creo, si no es el más interesante, pegan el palo, el grupo de la muerte se podría decir dentro de esta Copa Sudamericana. Hablamos de este grupo F con Peñarol, Defensa y Justicia, América Minas Gerais de Mineiro y Millonarios de Colombia. Mamita que grupo, mamita que arde este grupo, Ay, acá encima pasa uno solo, van a matarse, a darse con de todo. Aquí a priori quizás uno podría relegar un poco a América, pero tampoco, porque ha tenido partidos interesantes en Copa Libertadores y no lo dejaría atrás. Defensa siempre prometedor, campeón de esta Copa hace muy poquito. Peñarol con su historia, el Mancha siempre cumple, siempre va para el frente y siempre va para adelante con las copas. Y Millonarios de Colombia, que siempre tiene materia prima como para pelearla, jugadores interesantísimos, un fútbol que puede dar que hablar. Y la verdad que es el grupo de la muerte, sin duda que es el grupo más parejo, más peleado, creo que va a ser yo. Y bueno, veremos qué pasa, veremos cómo se da, pero por favor que peleen, que den pelea y que realmente no nos decepcionen, porque hay muchas fichas metidas en este grupo que sin duda algunas va a pelearse hasta el último segundo que se pueda disputar esta Copa Sudamericana en esta fase de grupo. El grupo G, grupo interesante también, como hablábamos anteriormente, quizás no de los más peleados, pero interesante en fin, porque puede haber alguna que otra sorpresa. Hablamos de Independiente Santa Fe, de Colombia, Universitario, Goiás y Gimnasia. Vamos a ver qué sucede. Acá la verdad es que no la tengo muy en claro con ninguno de los 4 en su presente, salvo Gimnasia, que también tiene sus altos y bajos. Quizás el nivel de este grupo sea un poquito más bajo que algunos de los otros que hemos analizado, y más viniendo de analizar el grupo de la muerte. Un grupo que igualmente Universitario, tengo entendido que en Perú anda muy bien últimamente. Goiás tiene su historia en la Sudamericana anteriormente, muchos años atrás. Independiente Santa Fe, las copas siempre que participa, da un buen show, da un interesante juego, pero uno no sabría si realmente va a ser un grupo que sorprenda o realmente hay algún equipo que se termine cortando. Esa es la realidad, eso es lo que tendríamos que terminar de entender. No es de los grupos más atractivos, lo tengo que reconocer, pero ojalá que me esté equivocando, ojalá que me callen y me tapen la boca. Vamos a ver qué sucede con este grupo G, que por a priori no me llama tanto. Cerramos con el grupo H, grupo que puede estar peleado si se lo proponen sus equipos, que hay potencial para hacerlo. Uno a priori pone a Fortaleza como la estrella de este grupo, ¿no? Como el obligado a tratar de pelear, pero ojo con San Lorenzo, Ojo con San Lorenzo, que más allá de que últimamente en estas últimas fechas en Argentina no estuvo del todo bien,
Ojo con San Lorenzo, que promete ser un equipo durísimo, como lo viene siendo en el fútbol local. Palestino y Estudiantes de Mérida, por lo menos para mí son una caja de sorpresas, veremos qué pasa, pero a priori yo los vería un poquito más relegados. Y Fortaleza, claro que es el presionado del grupo. San Lorenzo no tiene tanta presión y eso quizá lo ayude. Y más con el juego que tiene duro, difícil de marcarle, que trata de sacar la diferencia. Veo quizás que pueda haber una peleita ahí por ese primer puesto entre Brasil y Argentina. Es un grupo que va a estar lindo de ver en esos partidos para ver cómo se terminan de desempeñar. Y ver cómo se termina de desenvolver porque puede dar un clasificado muy pero muy interesante y que claramente va a dar batalla en lo que quede de fases eliminatorias en un grupo quizás no del todo llamativo, pero con estas pequeñeces ayuda a que interesen. Así que bueno, gente, hasta aquí el análisis de lo que ha sido el sorteo de esta Copa Sudamericana, de lo que ha sido estos grupos que han dejado este sorteo de Copa. Veremos qué pasa, veremos qué sucede. Si ustedes quieren una predicción de estos grupos, de lo que va a ser la fase de grupos de la Copa Sudamericana, primero se pueden suscribir, ¿sí? Acá abajo con la campanita, ¿sí? La activan, todo muy lindo. Dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó el análisis, si quieren aportar lo suyo, como ya les dije. Comentan acá abajo, tanto que quieren la predicción de lo que va a ser la fase de grupos de Copa Sudamericana, como también lo que acabamos de mencionar anteriormente. No se olviden de compartirlo, muy pero muy importante, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.